Y ya está con nosotros en el estudio Valentina Febrero, quien es antropóloga y que ha trabajado y mañana va a dar una charla en el Museo Histórico Cabildo sobre mujeres e infancias afrorurales durante transiciones de la esclavitud. Un gusto, Valentina, recibirte esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día, Pilar. Bien, gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo es que se da esa transición? Vamos a empezar por ahí, sobre todo en las infancias, porque recordemos que la esclavitud se abolió en nuestro país en 1840, se confirmó en el 46, ¿no? Pero ¿cómo se dio esa transición? Bueno, para darle un marco a la investigación sobre las transiciones de la esclavitud, es una parte de una línea de investigación que se está desarrollando desde el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Universidad de la República, que es un equipo de investigación que integro, y allí desarrollamos conceptualmente los paisajes del colonialismo, que significa investigar sobre la implantación colonial en la región de frontera, en la frontera este en este caso, en el departamento de Rocha. Y yo me he enfocado en cómo fueron esas transiciones, ¿no?, del sistema esclavista, considerando que no fue algo que se terminó con una promulgación legal o una serie de promulgaciones legales como hubo, sino que hubo continuidades de interacciones del orden esclavista, de atributos que quedaron de aquella época hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, uno de los desafíos fue justamente indagar sobre eso, investigar, conjugar las diferentes fuentes, materiales, escritas y orales, para caracterizar justamente, primero cómo fue la esclavitud en la región este y después cómo fue ese proceso de transiciones. ¿Y sobre qué trabajos, estudios, evidencias basó tu investigación? Porque con ese foco en la antropología, ¿no? Sí, exacto. Por un lado, investigar sobre el sistema esclavista en la región de frontera implicó ir a caracterizar los establecimientos productivos, ganaderos, que tienen su origen en el periodo tardocolonial, es decir, primeras décadas del siglo XIX, en ese auge del sistema estanciero saladeril, dedicado a la producción ganadera para la carne salada, justamente para los saladeros, que también se operaban con mano de obra esclavizada, es decir, estos establecimientos tenían mano de obra esclavizada, los saladeros también, todo lo que fue ese tránsito, ese tráfico de personas, de bienes, como mercancía también. Y por un lado fue eso, ¿no?, conocer, identificar esas estancias ganaderas, esos latifundios coloniales, a través de las cartografías coloniales, a través de la documentación escrita, quiénes fueron los dueños, quiénes fueron los primeros latifundistas, cuánta era la mano de obra esclavizada, quiénes eran, ¿no? Eso todo se ve en las actas de bautismo, en las actas parroquiales, por eso lo de la documentación escrita, en las iglesias, por ejemplo, la documentación de la fortaleza, todo lo que fue la construcción, la implantación de ese sistema colonial y quiénes fueron los sujetos esclavizados. Claro, cuando hablamos de sujetos esclavizados uno siempre piensa en hombres, ¿no? Pero acá en este caso, ¿qué pasa con las mujeres y qué pasa con los niños y las niñas que también vivieron esa transición? ¿En qué trabajaban? ¿Cómo quedaban? ¿Cómo se vinculaban? Exacto, era como buscar la particularidad de la experiencia histórica de las mujeres y las infancias. Esto es considerando que muchos varones obtuvieron, entre comillas, el status liberto por participar de los conflictos bélicos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasó con las mujeres que quedaron sujetas a esas formas liminales de esclavitud, a la servidumbre en las estancias, en el servicio doméstico, como cocineras, como lavanderas? Y después cómo fue en ese periodo de transiciones el desarrollo de las comunidades afrorurales, estos caseríos rurales, rancheríos rurales como los conocemos, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, donde muchos de ellos, en el caso de Rocha, fueron liderados por estas mujeres, madres de familia, con sus infancias, con adolescentes, en esa afrocomunalidad. Y muchas solas, porque también Claro, hay varios hombres que combatieron, eso, y también muchos quedaron en las estancias también, o como troperos, entonces estaban largos periodos fuera de sus casas. Entonces gran parte de esa gestión rural de los caseríos la lideraban las mujeres. Entonces fue también conocer cómo fue esa combinación de trabajo zafral combinado con esa dinámica de agricultoras familiares, ¿no? Entonces ahí tomé como caso de estudio 2 poblados, 2 caseríos, Portera Negra, uno de ellos, y Rincón de los Negros, que también ya la toponimia nos dice mucho, ¿no?, de cómo se fue dando esa configuración espacial durante las transiciones de la esclavitud, cómo se dio esto de habitar
y generar una territorialidad propia ¿Se agrupaban? En predios cedidos, predios ocupados, e incluso gente que llegó a comprar, y también se generaron varios ranchos con áreas de cultivos para esa economía de subsistencia, combinado con este trabajo en las estancias, porque la estancia moderna siguió siendo un eje ordenador económico para estas poblaciones. Claro, ¿y cómo se conformó en esas identidades afro-rurales que tú llamas en tu trabajo? Y el cruce con lo afro-indígena, que también lo manifestas. ¿Eso se notó, surge de ese interior profundo? Sí, ahí en esta investigación sobre paisaje de colonialismo también se indaga sobre lo que fue el desplazamiento, la desterritorialización de la población indígena, ¿no? Todas estas movilidades condicionadas, forzadas, y ahí se encuentran las poblaciones africanas esclavizadas, las primeras generaciones afrodescendientes, así como la población indígena. Por esto lo de memorias afroindígenas, que algunos caseríos son en origen afroindígena, se ha llegado a elaborar una genealogía, las memorias de los propios pobladores históricos, actuales y vecinos dan cuenta de eso. Y luego lo vemos en esto que decía de las actas de bautismo, cómo las personas fueron identificadas a la hora de ser bautizadas, esa imposición del apellido, por ejemplo. Todo eso, esa conjugación nos va dando esa herencia afroindígena, ese legado afroindígena, consolidado o que confluye, digamos, en estos caseríos rurales afro e indígenas, algunos y otros más bien afro-rurales. Yo te quisiera preguntar también qué diferencia hay con, porque te focalizaste con lo afro-rural, afro-indígena, ¿qué diferencia hay con lo que se vivió en la ciudad? Sé que no es el estudio tuyo de trabajo, pero bueno, es lo que capaz que la gente nos está escuchando puede llegar a entender. Bueno, son como las identidades más bien ligadas a la ruralidad, ¿no? Lo que sucede a veces es que algunas materialidades que vemos en el paisaje rural, por ejemplo, los corrales de piedra para la ganadería, fueron construidos por mano de obra esclavizada, por ejemplo, en el caso de Rocha. O sea, el periodo en que fueron construidos estos corrales coincide con la tenencia de mano de obra esclavizada en el establecimiento. Sin embargo, se ha camuflado eso como una materialidad del paisaje rural. Entonces, uno de los desafíos de la arqueología de la esclavitud que venimos trabajando es reconocer y resignificar esas materialidades. Entonces, bueno, identificar qué oficios se desarrollaban dentro de los establecimientos, cómo se fue camuflando esta figura del gaucho, ¿no? Como hay muchos capataces, eran capataces afro, peones negros. Entonces, ¿qué sucede con esas identidades que están más bien ligadas a la ruralidad y no tanto con lo urbano, ¿no? Con las identidades más bien afrofronterizas, ¿no? En esta frontera porosa, estos vínculos con el Brasil, con las familias que estaban en Río Grande do Sur, y había como ese diálogo, con la música también más bien fronteriza. Es decir, otro desenvolvimiento de la identidad que tiene sus particularidades. Por eso es justamente uno de los objetivos es salir de la homogenización de las identidades afrodescendientes y entender que cada territorio tiene su configuración propia. Y esto quiere decir que hay un discurso dominante, blanco, patriarcal, que ha minimizado o invisibilizado el aporte de las personas afrodescendientes. Bueno, en ese sentido, a mí me parece que es más bien las trayectorias afroindígenas son constitutivas de nuestro territorio, ¿no? Lo que conocemos como Uruguay ya es de base afro e indígena, por las personas que estaban aquí antes y después estas personas esclavizadas que fueron forjando y desarrollando todos, durante ese periodo de implantación colonial, las primeras delimitaciones del territorio. Entonces, las investigaciones dan cuenta de eso, del espesor temporal de las poblaciones afro e indígenas en nuestro territorio. ¿El espesor qué constitutivas, la profundidad temporal de hace cuánto Ajá. que está esa presencia, esa acción, ese desarrollo. Entonces, en definitiva, es constitutiva la historia afroindígena de nuestro país. Claro, pero no queda tanto registro. Claro, ¿no? justamente este tipo de investigaciones a través de la materialidad permiten evidenciar todo eso y contribuir a esa visibilización. Cuando yo te dije al principio de esta entrevista que la esclavitud en Uruguay, bueno, se terminó en los papeles en 1840, se transformó en nuevas formas de esclavitud, desapareció, fueron nuevas formas de dependencia, justamente con el trabajo que has hecho. Sí, luego de esas promulgaciones legales lo que se dio fue... Porque estás hablando de que tu estudio va hasta mitad del siglo XX. Hasta la mitad del siglo XX, claro,
Primero, esa consolidación de tareas racializadas, ¿no? La división racial del trabajo, de género también, ciertos atributos que van persistiendo. Por ejemplo, en las entrevistas, en las memorias afro-rurales, surge mucho la entrega, la prestación de infantes para trabajar en las estancias, y esto es entrado el siglo XX, primeras décadas, hasta 1930, 1940, personas traídas del Brasil. Y digo estas palabras porque son las palabras que surgen, que emergen en las entrevistas mismas. Entonces, ahí vemos justamente criados, ¿no? cómo en contraposición a lo que se considera como una ley, como punto final definitivo, bueno, ¿qué pasa con estas memorias que dicen, no, bueno, pero a mi padre lo trajeron de Brasil, te prestaban en la estancia para trabajar, estas como dinámicas de trabajo no remunerado, de trabajo infantil en definitiva, muy naturalizadas, muy naturalizadas. ¿Y qué pasa con esta presencia de niñas y niños criados, ¿no? En las estancias, en la foto familiar que a veces vemos, fotos históricas de establecimientos? ¿Qué pasa con esos niños y niñas que aparecen en la foto frente al lado de una familia blanca, ¿no? Esos escenarios de crianza que, bueno, naturalizaban el trabajo infantil como modo de sustento. Claro. A mí me llamó la atención cuando pusiste el foco de toda esta investigación en el departamento de Rocha, porque uno piensa, si bien toda la frontera con Brasil, no, uno lo focaliza más del norte del Río Negro y tal. ¿Hay indicios que es tan importante en Rocha como Rivera, Cerro Largo 33? Sí, sería ideal encaminar en los mismos procesos de investigación con esta profundidad en los otros departamentos de frontera, justamente porque, por un lado, vemos estos latifundios coloniales que eran más amplios, incluso también en el noreste, por eso la presencia afro en los departamentos fronterizos del norte y este, muy vinculados a familias de origen portugués que se instalaban en ese marco del colonialismo de pioneros, y ese contrabando de personas a lo largo de la frontera. La particularidad de Rocha es que el laboratorio Quintegro, LAPU, tiene vínculos hace 20 años por trabajos previos en, por ejemplo, los cerritos de indios de la región este y noreste. Entonces, bueno, eso permitió generar lazos en el territorio con pobladores, con vecinos actuales, e ir como hilvanando, ¿no? Esa cronología de los territorios. Hemos trabajado en Tacuarembó también, pero bueno, yo me focalicé en Rocha por también esa trayectoria, digamos, histórica que ha tenido el laboratorio en el territorio. Valentina, tenemos que cerrar. Si tuvieras que decir, ya te lo pregunto también a modo personal, pero digo, ¿qué te impactó, algún descubrimiento en este trabajo que has hecho que ya lleva varios años? Algo también de esa memoria, de esa historia. Bueno, esas memorias que en parte también en los recuerdos hay como cierta añoranza también en esa crianza de los caseríos, ¿no? Esa comunalidad, cómo se entretenían siendo de niños, a qué jugaban. Todo eso lo fui escuchando en las entrevistas de personas que hoy fallecieron, porque hoy serían personas de más de 100 años, descendientes de personas esclavizadas, pero que aún así hay cierta añoranza, ¿no? Ciertos recuerdos con cariño a la figura materna, a la abuela, ¿no? A las figuras femeninas, ¿no? De la familia. Y me quedo también con eso, ¿no? Con esa capacidad de agencia de las mujeres afro-rurales para llevar adelante la vida, el sostenimiento de la vida, aún en contextos difíciles. Valentina Febrero, muchísimas gracias, gracias por tu trabajo y por compartirlo. Mañana, ¿a qué hora? Mañana, sábado 11 de julio, a las 11 en el Museo Cabildo. Gracias. Los esperamos.